Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Andrés Felipe Ortiz Ramírez Mi nombre es Juan Felipe Tovar. Mi nombre es Juan Sebastián Pacheco. Mi nombre es Natalia Neira. y hoy vamos a presentar o vamos a hablar y debatir sobre la entrevista hecha a Philip Descola. Listo, entonces para empezar queremos tocar un tema, digamos que transversal a toda la entrevista, que es, digamos, una comparación que él hace entre las culturas, digamos, que él denomina posteriores al siglo XVII, que fue la cultura europea, que básicamente fue la que predominó el mundo, la que fue a colonizar muchos sitios y que fue la cultura que tenemos hoy en día, que es la que considera él como depredadora, de que nosotros somos sociedades que tenemos la capacidad de dominar la naturaleza, hacer lo que queramos con ella. Entonces, lo que él dice a través de su experiencia en Ecuador, en la tribu indígena, fue que ellos consideran el mundo no como si fueran dueños de ellos, sino que ellos son uno con la naturaleza. Entonces, nos pareció muy interesante y a partir de ahí queremos empezar un debate sobre la visión que tienen las diferentes sociedades sobre la naturaleza. A mí me parece, yo cuando escuché eso que dijo Philip Descola, a mí me pareció bastante interesante porque la verdad si uno se pone a pensar, es verdad y de alguna forma como que son como dos opuestos completamente diferentes, ya que por un lado, digamos, las sociedades como por el lado de Europa y por allá, como que se ha utilizado, como que se ha extraído como recursos de la naturaleza como de una forma desmedida y por el otro lado, como aquellas comunidades indígenas, como que tienen una relación como más como cercana, como si vieran que la naturaleza no es como no es como un solo recurso en los que ellos se pueden aprovechar y pueden como que aumentar sus riquezas, sino que son como algo que está a la par de ellos. Y eso me parece, la verdad, bastante interesante. Yo creo que sí es muy interesante cómo los indígenas, por ejemplo, él menciona el Amazonas y allá pues existen comunidades indígenas que son muy afines a la naturaleza y yo creo que ellos creen que la naturaleza es algo vital en la vida de ellos y también que, como tú lo dijiste, que son del mismo nivel y creo que es sagrado para ellos, es su hábitat, ¿no? Por otro lado, hay otra cultura que la citadina, podría decirse, la que no es indígena, que cree que la naturaleza le da recursos para hacerse millonarios, para sacar provecho de ello. Y bueno, son esas dos corrientes que son opuestas y existen en nuestro planeta, ¿no? Sí, pues a mí también me parece muy interesante en cuanto a los indígenas, como las connotaciones espirituales. Digamos que ellos como que lo relacionan mucho con la religión, creen mucho, sí, como en las conexiones que tienen con la naturaleza son muy diferentes a las sociedades europeas. Entonces, eso también me parece muy interesante, como lo de Pachamama y toda esa cuestión. De hecho, hay una cosa que me gustó mucho que dijo Felipe y es que eh, hoy en día, como que al extraer recursos o digamos las sociedades, al utilizar digamos recursos de la naturaleza, no hay como cierto castigo, sino ya es como un uso como desmedido y ya digamos que el humano está por encima de todo. Y eso es como una completa, como algo completamente diferente a las sociedades indígenas, donde, digamos, Philip decía que donde un indígena llegaba a cazar un montón de animales y empezaba a cazar la mayoría de animales que era como permitido, aquel como, bueno, no sé cómo se dice, como indígena que estaba encargado de los animales, le imponía como un cierto castigo. Entonces, me parece como algo interesante ver cómo son como dos opuestos esas culturas, porque digamos, a mí me parece que
para las sociedades europeas como que la cultura es como más netamente como centrada en el ser humano y como en el beneficio como personal y como crecimiento como individual del ser humano como tal. Y en las sociedades indígenas es más como un crecimiento como no sé decirlo, como si fuera como espiritual, como de la mano con la naturaleza, donde se llevaba como una relación de la mano con la naturaleza y con los animales. Sí, bueno, ya por último, quería decir que digamos que lo que estamos viendo a través de las culturas europeas y su legado, digamos, en las colonias es toda esta cultura de extraer los materiales de la naturaleza, que pues es básicamente porque nosotros no convivimos directamente en la naturaleza, que vivimos en un ambiente totalmente diferente, entonces no nos duele la tala de árboles, la extracción de minerales, cualquier tipo de estas cosas que afectan los ecosistemas directamente y que pues que las culturas indígenas sí lo tienen que vivir día a día porque pues es básicamente su hábitat. Bueno, eh, entonces muchísimas gracias a todos. Somos el grupo 6 y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.